Amigos, ¿qué tal? Buenos días, soy León, muchas gracias nuevamente por estar viendo mi video. Bien, en esta ocasión, amigos, quiero hablarles de manera un poco más técnica acerca del manejo del péndulo. Y básicamente este video es para los que están interesados en iniciar o que están empezando ya con el manejo del péndulo tal cual. Las primeras instrucciones son las instrucciones básicas que tienen que ver con el control mental y con el convenio mental que se debe hacer con un péndulo para el trabajo que se va a realizar. La relación que debe existir entre el radiestesista y el péndulo debe ser un vínculo importante y debe ser un vínculo fuerte, un vínculo de acuerdos con el cual al momento que el radiestesista trabaje con el péndulo, las respuestas que obtenga del mismo sean las correctas, sean las verídicas en función de lo que se esté consultando, ¿verdad? Entonces ahorita voy a hacer yo lo llamo mini taller, por llamarlo de alguna manera, de cómo tener el control sobre el péndulo y hacer este convenio mental, que repito, es algo muy importante y es de las primeras cosas que se deben de hacer cuando uno adquiere un péndulo. Así que vamos a empezar. Vamos a empezar con el primer trabajo para hacer la vinculación mental con el péndulo. Recuerden que esto es para quienes apenas están iniciando en esto de la radiestesia y el manejo del péndulo en lo general. Vamos primero a darle las indicaciones al péndulo de cómo trabajar. Eso es muy importante porque a través de esta vinculación mental que estemos haciendo, a través de este control mental, vamos a poder obtener mayor beneficio y sobre todo una buena comunicación con el péndulo. Deben recordar que el péndulo se vuelve una extensión de sus propios sentidos, obviamente de sentidos mucho más altos que el tacto, que la vista y demás. El péndulo es básicamente un recolector de sus propias ondas mentales y estas se traducen en una obediencia sobre lo que ustedes estén preguntando. Y bueno, entrando un poco más a la parte esotérica, obviamente pues el péndulo recoge la información que hay en el universo y por ello puede obtener información incluso de lo que le ocurre a otras personas. Pero antes de que lleguemos a ese punto es necesario decir al péndulo cómo vamos a trabajar para que hagamos, como decimos vulgarmente, un trabajo de equipo. Bien, puse ahorita una planilla con la palabra sí y el símbolo que yo he elegido para la palabra sí. Es decir, que cuando yo haga una pregunta y lo que esté obteniendo es la búsqueda de un sí, el péndulo se va a mover conforme a la flecha tal como está en la imagen. ¿Cómo es esto? Bueno, ponemos el péndulo y le decimos, péndulo, por favor, gira en el sentido de esta flecha. Bien, ahí está girando en el sentido de esa flecha. Péndulo, de aquí en adelante, este va a ser el movimiento que se va a generar cuando esté buscando un sí. Muchas gracias. Para estar seguros de que la información fue adquirida, vamos a hacer la prueba, ya sin el papelito, y le vamos a decir al péndulo. Péndulo, por favor, dame en este momento el movimiento para un sí. Listo. Ahí está, ¿correcto? El péndulo ya tomó la información de cómo tiene que darnos la respuesta para un sí, cuando esa sea la respuesta a aquello que estamos buscando. Muchas gracias, péndulo. Ahora vamos a enseñarle la inversa. Vamos a enseñarle el no. Para esto igual ponemos el péndulo y le decimos, lo paramos, péndulo, gira en el sentido de esta flecha. Ahí está girando en el sentido de la flecha. Péndulo, de aquí en adelante, esta va a ser el movimiento para indicar un no cuando esta sea la respuesta para cualquier consulta que esté realizando.
Muchas gracias. Bien, ahora para estar seguros que se hizo la vinculación mental correcta, volvemos a hacer la pregunta ya sin la plantilla. Péndulo, por favor, en este momento dame un movimiento para no. Listo, quedó. Entonces, muchas gracias, péndulo. Muchas gracias. Ahora vamos a darle la información de cómo debe moverse cuando la respuesta a lo que estamos preguntando sea algo positivo. Que podemos ponerlo como sí. También, o sea, básicamente es lo mismo que un sí. Pero sí es importante especificar las diferentes respuestas que puede haber, darle todos los escenarios. Péndulo, por favor, muévete en el sentido de la flecha. Bueno, si se dieron cuenta, antes de que le dijera que se empezara a mover en el sentido de la flecha, ya el péndulo empezaba a moverse en el sentido de la flecha. ¿Por qué? Porque mentalmente yo ya tengo la información de que aquí esto es positivo y que se debe de mover de cierta manera, ¿correcto? Ahorita se está moviendo de forma positiva. Hay algo importante que mencionar ya que estoy tocando el tema. Muchas gracias, péndulo, muchas gracias. Muchas veces es importante que cuando hagamos lectura de algo a través del péndulo, se trate de hacer lo menos personal posible, sobre todo cuando tiene que ver con lectura para familiares, amigos, hermanos, padres, pareja, hijos y demás. ¿Por qué? Porque mentalmente nosotros vamos a querer que haya una cierta respuesta, una respuesta muy definida. Y es importante despersonalizarse y es importante desvincularse de la lectura que estamos dando para que no contaminemos la respuesta real con lo que nosotros queremos que se dé como respuesta. ¿Sí me explico? Que la información que nos dé el péndulo sobre algo positivo, algo negativo, un sí o un no, sea lo que realmente corresponde a esa situación, sobre todo en lo que tiene que ver con temas de sanación. ¿Sí? ¿Para qué? Para que podamos obtener una respuesta real por parte del péndulo y no, digamos, hacer una especie como de trampa, ¿no?, sobre la lectura. Bien, ahora, péndulo, muévete en el sentido de esta flecha. Bien. De aquí en adelante, péndulo, este movimiento va a ser el movimiento que vas a hacer para cuando la respuesta sea negativo. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya no vamos a hacer la prueba porque, bueno, creo que quedó claro, el péndulo creo que está entendiendo que cómo es que queremos que se mueva según lo que estemos buscando. Bien. Ahora, vamos a entrar a movimientos un poquito más específicos. Este movimiento es equilibrado, es el movimiento que yo ocupo. Recuerden que este es el movimiento que yo ocupo. Es decir, no es una regla general. Usualmente esos son los movimientos que los radiestesistas o los que manejamos el péndulo elegimos, pero puede ser el movimiento que ustedes quieran, un movimiento como si, puede ser esto, puede ser lateralizado, puede ser de esta otra manera. En realidad no hay una regla, es como ustedes se acomoden y como ustedes se mentalicen o hagan ese equipo de trabajo con su péndulo. Recuerde que el péndulo y ustedes, bueno, más bien, el péndulo es una extensión de sus propios sentidos. Entonces, es importante que tengan esa convergencia mental y ese acuerdo para trabajar y que las respuestas sean siempre en consonante con aquello que pues ustedes hayan decretado junto con su péndulo para obtener las respuestas adecuadas. Bien, okay. Este es el movimiento que yo ocupo para equilibrado. Péndulo, por favor, muévete en el sentido de las flechas. Se dan cuenta y empieza a moverse de arriba para abajo. Este es el movimiento que yo he elegido para obtener la respuesta para equilibrado. ¿Correcto? A partir de este momento, péndulo, este va a ser el movimiento que vas a efectuar cuando la respuesta a alguna pregunta sea equilibrado. Muchas gracias. Muchas gracias.
Ahora vamos, obviamente, con el opuesto, desequilibrado. Técnicamente va a ser lo mismo. Van a poner el péndulo y le van a decir: péndulo, muévete en el sentido de las flechas. Bien, a partir de este momento, péndulo, este va a ser el movimiento para la respuesta a desequilibrado según la consulta que se esté realizando en su momento. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien. Ahora, ustedes le pueden enseñar al péndulo toda una variedad de movimientos según como ustedes quieran. Recuerden que no hay una regla. Lo importante es lo que ustedes converjan o lo que ustedes convenien con su péndulo y el acuerdo que hagan. Eso es muy importante. Si ustedes quieren ocupar movimientos en diagonal, movimientos triangulares, para lo que ustedes gusten, pueden hacerlo sin ningún problema. Péndulo, muévete en el sentido de las flechas indicadas, por favor. Ustedes pueden hacer el acuerdo que ustedes gusten con el péndulo según lo que ustedes convengan, ¿correcto? No hay límites para ello. Recuerden que es importante mostrarle al péndulo cuáles son las opciones de respuesta que tenemos para cada una de las consultas. Miren, aquí por ejemplo, como ya le di la orden de que se mueva en el sentido de las flechas, ya no es necesario que yo le diga al péndulo flecha por flecha cómo quiere que se mueva. Aquí esto básicamente sería algo así como una muestra únicamente de cómo se tiene que estar moviendo. Aquí, bueno, el movimiento es básicamente el mismo. Uno es ascendente, otro es descendente, ¿sí? E inclusive podemos mostrarle que se mueva conforme a las flechas dentro de un triángulo. Ahí le podemos poner que se mueva en la base del triángulo, que se mueva sobre el lado izquierdo del triángulo. Sí, y dense cuenta que yo ya no le estoy diciendo que se mueva en el sentido de la flecha, ya le di la indicación hace un momento. Basta con que lo ponga sobre la flecha misma y el péndulo se va a mover en el sentido de la flecha. Ahorita ya lo cambié. Y ahí está, ya cambió su movimiento, ¿vieron? Es importante que hagan, sobre todo los que están iniciándose en esto, que hagan ese tipo de ejercicios. Les sugiero que lo hagan la mayor parte de las veces posible. Sobre todo determinen muy bien cuáles van a ser las instrucciones de lectura para que con eso el péndulo que ustedes puedan trabajar de la forma más adecuada y en completo entendido con su péndulo. Esto es muy muy importante. ¿Sí? En realidad es un trabajo bastante sencillo. Recuerden que esos trabajos tienen que hacerlo solo después y solo después de que hayan hecho una limpia del péndulo. Les voy a hacer un mini taller de uso de primera vez, cómo tienen que hacerlo. En realidad hay muchas formas. Yo les voy a enseñar la que yo he ocupado para trabajar con el péndulo. Muchas gracias, péndulo. Muchas gracias. Para lo que yo ocupo con el péndulo, y les voy a hacer un mini taller sobre manejo de el péndulo en primera vez, cómo limpiarlo y cómo pues básicamente consagrarlo al trabajo de ustedes. Muchas gracias por ver mis videos, amigos. Por favor, suscríbanse a mi canal, compártanos en la medida de lo posible y para todos, como siempre, luz. Muchas gracias.